Muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Estamos con el tomo 12, según se acuerdan ustedes. Teosofía en el corazón, que es el logo de estas charlas. Anima Mundi, Madre Divina, te invocamos. Antes de empezar esta clase, te pedimos que nos investigues y si encuentras que nuestros corazones están repletos de oscuridad, te rogamos que posibilites el que la luz que está dentro de nosotros se expanda y mitigue nuestra ignorancia. Este es el verso que le dice Blavatsky, nada más para señalar que hay una antorcha de luz que nos ayuda a entender la verdad de la realidad que es invisible a nuestros sentidos. Este es Mahasattva y Avalokitesvara. Mahasattva es uno de los bodhisattvas más adelantados, junto a Avalokitesvara, que es el bendecido, y el otro está el alumno más adelantado de Buda, que es Sariputra, que pide ayuda a ellos para entender cómo puede uno ascender en el camino hacia la liberación. Y entonces sale pues, el Sutra del Corazón. Entonces el bienaventurado se va totalmente absorto en la concentración, que elimina. ¿Qué concentración? La que elimina todo fenómeno, es decir, la concentración máxima. Y se llama la profunda apariencia. Al mismo tiempo, el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, contemplaban la profunda práctica de la sabiduría que va más allá, analizando los cinco agregados vacíos por naturaleza. Entonces, mediante la inspiración de Buda, el venerable Sariputra habló al noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: ¿cómo deben aprender aquellos de buena familia que desean seguir la práctica profunda de la sabiduría que va más allá? Y así habló el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva contestó al venerable Sariputra, que fue el que lo preguntó: oh Sariputra, cualquier hijo o hija de buena familia que desee seguir la práctica profunda de la sabiduría de esa que va más allá, deberá contemplarla así analizando los cinco agregados que estarán vacíos por naturaleza. La forma, por lo tanto, es vacío, la vacuidad, por lo tanto, es forma. Vacuidad no es más que forma, forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, recognición, volición, conciencia son vacías. Por lo tanto, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos y sin características, ni nacen ni tienen fin. No son impuros ni libres de impureza. En esa filosofía del más allá, nada existe, ni aumentan ni disminuyen. Por lo tanto, Sariputra, en vacuidad no hay formas, ni sensaciones, ni recognición, ni volición, ni conciencia. No hay ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay esferas en los ojos hasta no haber ni esferas en la mente. No hay destrucción de la vejez, ni muerte. Por lo tanto, no hay sufrimiento, ni causa del sufrimiento, ni cesación del sufrimiento, ni camino. No hay sabiduría, ni logros, ni ausencia de logros. Por lo tanto, Sariputra, porque no hay logros, todos los bodhisattvas siguen la sabiduría que va más allá. Y a causa de que no hay oscuridad de mente, no tienen miedo. Pasando completamente allí de la falsedad, llegan tras los confines de la aflicción. Todos los budas que permanecen en los tres tiempos, al confiar en la sabiduría que va más allá, despiertan completa y claramente a la insuperada, más perfecta y completa iluminación. De este modo, el mantra de la sabiduría que va más allá, este mantra que es el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperado, el mantra inmejorable, el mantra que calma todo sufrimiento, deberá ser conocido como la verdad, porque no hay decepción. El mantra de la sabiduría que va más allá es proclamado Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamkate Bodhisoha. Oh Sariputra, así es como el Bodhisattva Mahasattva deberá aprender a la profunda sabiduría que va al límite del más allá. Entonces el bendecido surgió de aquella concentración y elogió al noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: muy bien, oh hijo de buena familia, es exactamente así. La profunda sabiduría que va más allá deberá ser practicada exactamente como lo has dicho, y los Tathagatas se alegrarán. Cuando el bendecido hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el noble Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, toda esta reunión y el mundo con sus dioses, hombres, asuras y espíritus, sus corazones llenos de júbilo, alabaron las palabras del bendecido. Eso es el Gayatri Mantra. Devela, oh tú que sustentas el universo, de quien todo procede y a quien todo vuelve. Devela, por favor, este rostro de sol verdadero, ahora para nosotros oculto por este disco de luz dorada, para que podamos ver la verdad y cumplir con nuestro deber en nuestro viaje a tu recinto sagrado. Continuamos, continuamos entonces con lo que es la parte final de, de este largo capítulo que escribe HPB. Y este slide ya lo vimos, lo voy a usar para que podamos arrancar de ahí y continuar. Dice: las garras de los leones reales del siglo XIX se recortan y los dientes son extraídos. Sin embargo, tratan de emular sus vicios históricos en su humilde manera. Perdieron hace mucho tiempo toda pretensión de ser considerados como el ungido de Jehová, para ser halagado con oro y consentido por sus respectivas iglesias.
Y sin embargo, ¿qué son? Una farsa sin igual. Esta parte hay que analizarla con cuidado, tal como me comentaron que pudiera yo detenerme un poco. Y está hablando de las garras de los leones reales del siglo XIX. Se han recortado las garras y sus dientes han sido extraídos. Así arranca el párrafo. Y sin embargo tratan de emular sus vicios históricos de su humilde manera, perdiendo hace mucho tiempo toda pretensión de ser considerados como los ungidos de Jehová. ¿Por qué han perdido esta pretensión de ser considerados ungidos de Jehová? Porque han cambiado su esencia para ser halagados con oro y consentidos por las respectivas iglesias, y sin embargo que son una farsa sin igual. Pero tal vez tenemos que buscar el verdadero cristianismo y la verdadera civilización y la cultura en los tribunales modernos más altos de la ley, pregunta. Por desgracia, hay jueces modernos, de los cuales el Señor nuestro Karma, es el juez más importante, diría, oíd lo que el juez injusto dice, es decir, un juez de menor envergadura. Porque en nuestros días el decreto de la justicia a veces es pronunciado en voz de los fanáticos que se sientan en la orilla del juez Salomón como los inquisidores de antaño lo hicieron. En nuestro siglo, la civilización cristiana, los jueces, emulando a sus predecesores, déjenme moverme un poco porque hay mucho ruido aquí. Voy a mover a un lugar donde esté un poco más aislado. Perdón. Bueno, continuamos. En nuestro siglo, la civilización cristiana, los jueces, emulando a sus predecesores del Tribunal de los Hijos de Loyola, aquí está haciendo referencia a los jesuitas, emplean los instrumentos más exquisitos de tortura moral en el insulto y acicate de la desesperación de un demandante o demandado indefenso. Estos que son ayudados por defensores de oficio, a menudo del tipo de los antiguos verdugos que metafóricamente rompen los huesos de búsqueda de justicia, o peor aún, profanan su buen nombre y apuñalan el corazón con las insinuaciones más viles, suposiciones falsas inventadas para la ocasión, pero que la víctima conoce a partir de ahora, se convertirá en verdad real, en el chisme y en la calumnia. Entre las torturas brutales de la Inquisición no cristiana de antaño y las torturas mentales más refinadas de su tampoco cristiana pero más civilizada copia, nuestra corte, y las truculentas cruzadas de abogados con tanta gentileza claridad puede casi que atribuirse a los primeros. Bueno, aquí está obviamente Blavatsky criticando la deformación. Está hablando de dos deformaciones. Una es la deformación escrita sobre las escrituras y la otra es la deformación de la comprensión de las escrituras. Una cosa es la deformación escrita, en cuyo caso se deforma el contenido tácito, y otra forma es la deformación de la comprensión de la escritura. Y entonces los dos son igual de perniciosos y es lo que nos ha estado diciendo en toda esta primera parte de este largo capítulo. Continuamos. Así nos encontramos con los ideales de la antigüedad, ideales morales y espirituales, que vemos que se presentan con las bajas excepciones morales y no espirituales del público, embrutecidos por el hambre psíquica que se prolongó a través de las generaciones, dispuestas a dar a cada ideal espiritual regenerador como alimento a los perros, mientras que al igual de sus prototipos libertinos, la población romana, bajo el mando de Nerón, Calígula y Heliogábalo, se agolpan para ver las corridas de toros en París, donde los caballos miserables arrastran sus entrañas sangrientas alrededor de la arena. Almens, importados, bailados su repugnante danza de vientre, pugilistas blancos y negros, los magulladores entre sí, características de pulpa sangriente elevado al techo sus aplausos, cuando los Sansones iznados irrumpieron con cadenas y cables ampliando sus músculos sobrenaturales. ¿Por qué seguir con la antigua farsa por más tiempo? ¿Por qué no cambiar el villancico de Navidad de este modo? Gladiador natus, hodie, o cambiar el himno tan conocido de esta manera. Gloria al oro. Este es como ha quedado ya la traducción. Hay una forma contemporánea de describir lo que es la misión personal o la misión organizacional, que consiste en poner la esencia de lo que somos y hacia dónde vamos. Y entonces tenemos una misión ideal que tiene cada persona o cada organización y hay una misión real. En la misión real se dice lo que realmente estamos haciendo. En la misión ideal es lo que quisiéramos hacer. Y lo que observamos es en qué medida se ajustan las dos visiones.
Para una persona entonces que se ha alejado mucho de su misión, la misión externa la hace normalmente un tercero, es decir, otra persona después de observar a la persona que quiere saber su misión, por lo menos en la forma en la que ésta se percibe, entonces se establece y se escribe una misión muy interesante porque es una misión en donde ya no es lo que el sujeto dice acerca de sí mismo, es una misión en donde la persona está escuchando a alguien que está haciendo un esfuerzo para retroalimentarle y decirle cuál es su verdadera misión. Entonces aquí Blavatsky, curiosamente, habla de este modelo de aprendizaje, que es un modelo que no existía en la época en la que fue escrito esto, existió después, es un modelo que fue parte de la semiótica, de la lingüística. Y entonces dice Blavatsky lo siguiente, dice, gloria es, así quedaría la misión, gloria al oro en las alturas y en la tierra la contienda a los hombres de mala voluntad. Dice, pareciera entonces que todo ha derivado a la antípoda de lo que realmente era la enseñanza original. Bueno, para transmutar al Dios del mundo no civilizado por el oro de la época actual, solo necesita la adición de un yo, un poco a esta generación de idólatras que adoran las monedas de sus respectivos reinos como la encarnación concreta de su más alto ideal. Bueno, de este lado pongo la famosa pelea que Blavatsky tanto criticó que se hacía con auspicios del clero británico. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la sesión anterior? Entonces vamos a leer la parte del medio que dice, me gusta leer sobre los forzudos de antaño. Es interesante aprender sobre su entrenamiento, sus exhibiciones, incluso sus rivalidades con otros forzudos. Hay que recordar que en aquella época, a finales del siglo XIX y a principios del XX, no existían competiciones estructuradas para que los levantadores compitieran entre sí. A menudo, varios forzudos de la misma generación se autoproclamaban como el hombre más fuerte del mundo, el hombre más agresivo, lo cual lógicamente nos dice que no puede ser cierto, solo puede haber uno. Hoy en día esa pregunta se responde cada año y todo el mundo puede presenciarlo por televisión, ya que el título del hombre más fuerte del mundo se decide entre los mejores forzudos profesionales del planeta. Bueno, aquí se está hablando entonces de la tendencia de los seres humanos a buscar siempre el mejor, el más alto, el más fuerte, el más etcétera. Bueno, y de este lado es lo que fue la publicidad de la pelea que comentaba Blavatsky. Se hizo ni más ni menos que en el Royal Albert Hall, en el Albert Hall. Entonces, una atracción sin precedentes, dice ahí el título. Y aparece aquí el Simpson que está peleando, que va a pelear contra el otro peleador más importante. Entonces está la élite de la profesión del golpeo de los puños. Bueno, eso ya lo había hablado Blavatsky, pero aquí les pongo a ustedes lo que fue aquel cartel. Nada más como un dato histórico de la época en la que se celebró la enorme cantidad mediática que se dio a esto y por eso reaccionó Blavatsky diciendo, bueno, ¿a dónde va esta gente? ¿Cómo es posible que esta gente pudiendo tener o pudiendo orientar su pensamiento en cosas más útiles o por lo menos más neutras desde el punto de vista animal, le dé tanta importancia a esto? Bueno, estamos listos a hacer un regalo gratis a la sociedad con nuestras mejores felicitaciones, sobre todo a esos finos caballeros europeos y campeones cristianos de nuestro siglo. Siglo de civilización ridícula y cristianismo ridículo, siglo XIX. Hasta la fecha, bueno, tampoco hemos cambiado gran cosa. Como muchos de los primeros no tienen escrúpulos para engañar a sus empleados que trabajan muy duro, tiempo para pagar deudas del prejuego, y muchos de estos últimos no dudan en recibir falsos pretextos, amplias colecciones y trabajos personales de manera demasiado confiadas. Porque ¿quién puede negar que ellos atraen a cambio sus artes mundanas para obtener documentos pagaderos en estado de postmortem, de los que ellos mismos no saben nada y en la que muchos de ellos no creen? Nada entonces sería mejor que una pared construida alrededor del Mayfair, convertida en un moderno parque de ciervos y campo de Moisés, combinados para confinamiento de los modernos bailards, preus, chavaliers, sin reproche, sin miedo, fariseos modernos, los dos tipos de la gloriosa civilización cristiana con su ideal divino de la humanidad culta y controvertida y convertida. Para entonces y solo entonces habríamos teósofos y otra gente decente con la libertad de tomar consorte, sin ser molestados por los que son llamados pecadores y publicanos. Por la moderna sinagoga de jesuitas con el Joshua Davidson de Westpapel. Tampoco haría que las masas de verdad, almas religiosas, sean los perdedores, porque iban a ser dejados al cuidado de los pocos sacerdotes verdaderamente cristianos y clérigos que conocemos,
los que ahora viven en el temor diario de ser juzgados ante sus obispos, es decir, ante sus autoridades e iglesias, por el crimen imperdonable de servir a su amo ideal, con preferencia a las formas muertas de sus superiores eclesiásticos. Con esto cierra esta parte importante Blavatsky, donde está diciendo entonces que la parte que más se ha corrompido de las religiones en general es la parte media, la parte intermedia, donde están los jefes de los que, de los, de los pastores que están ya en contacto con su grey. Y estos pastores, algunos, dice Blavatsky, entonces sí conservan el ideal de lo que debe transmitirse al pueblo, de cómo debe animársele y cómo debe, sobre todo, ponerlos en contacto con las escrituras originales. Pero estos entonces lo hacen con miedo porque pueden llegar a ser juzgados por sus obispos e iglesias por el crimen imperdonable de servir al amo ideal, al amo superior, más que a los amos intermedios, que serían como los mandos intermedios de cada orientación religiosa de la época de Blavatsky. Bueno, con eso se termina ya el artículo y ahora Blavatsky nos pone un extra donde va a poner el punto de vista teosófico a todo lo que ha explicado en el largo artículo que hemos revisado. Entonces vamos a ver ahora un análisis desde el punto de vista teosófico de todo lo que Blavatsky ya comentó. Para eso está esta bonita imagen, donde están muchos de los utensilios que se le puede pedir a la inteligencia artificial que ponga. Tenemos el ojo de Horus, tenemos el sello de la ciudad teosófica, tenemos al maestro comunicándose por intuición con Blavatsky, y aquí los libros que tenía, y esto puede ser muy similar o muy cercano, el anillo de Blavatsky, bueno, puede ser muy cercano a lo que era el trance o concentración que Blavatsky tenía para entrar en contacto con toda la enseñanza. Si ven ustedes, también tiene ahí el cigarro, ahí está el cigarro tipo puro en la boca de ella, bueno, etcétera. Hay detalles, seguramente faltan más, pero bueno, creo que la imagen está muy bien lograda. Vamos a continuar. Punto de vista entonces teosófico relacionado con lo precedente, esto vamos a verlo con más cuidado. Y dice Blavatsky lo siguiente, es decir, Blavatsky primero hace el largo artículo y después se analiza a sí misma en relación a lo que puso de profundidad en el artículo. Empezamos con el primer párrafo para analizar lo que ella dice. Acuérdense que toda la información yo la voy dividiendo en párrafos para que podamos analizarla mejor porque viene demasiado comprimida. Dice, en un mundo de ilusión en el que opera la ley de la evolución, nada podría ser más natural que los ideales de un hombre que sabe dónde está, como la unidad total o de la humanidad, y deberían ser siempre cambiantes. Una parte de la naturaleza a su alrededor de este hombre es la proteína, la naturaleza siempre cambiante de cada partícula, que se transforma sin cesar, mientras que el cuerpo armónico permanece como un todo, siempre el mismo. Al igual que estas partículas, el hombre está cambiando continuamente física, intelectual, moral y espiritualmente. Bueno, vamos a analizar esto que tiene lo suyo. Miren, dice Blavatsky, entonces, en un mundo de ilusión, en el que opera la ley de la evolución, nadie puede ser más natural que los ideales del hombre. O sea, es saber a dónde va. Y deberían ser siempre cambiantes, es decir, es un camino escalonado que nos acerca cada vez más a nuestra naturaleza divina. Una parte de la naturaleza a su alrededor es la proteína, el cuerpo físico. Todos tenemos un cuerpo físico y la obra negra del cuerpo físico, es decir, los muros, etcétera, es la proteína. Todas las proteínas están hechas de ladrillos que se llaman aminoácidos. Y hasta donde sabemos hay 20 o un poco más en todo el universo, incluso los meteoritos que caen del universo tienen proteínas, es decir, tienen aminoácidos similares a los que conocemos dentro del planeta Tierra, no son diferentes. Entonces, hay una parte de la naturaleza a su alrededor que es la forma, es decir, la proteína. La naturaleza siempre cambiante de cada partícula. Y aquí dice algo muy importante. Aunque pareciera a los ojos físicos que la proteína, es decir, la forma, no cambia, dice Blavatsky, también cambia. La naturaleza siempre cambiante, incluso de las partículas, que se transforman sin cesar, mientras que el cuerpo armónico permanece como un todo, siempre el mismo. Al igual que estas partículas, el hombre está cambiando continuamente, tanto en lo físico, es decir, la proteína, lo intelectual, su pensamiento, lo moral, sus tendencias a tomar decisiones a través del discernimiento primario y secundario, y espiritual. Bueno, aquí nos está poniendo entonces que todo cambia. ¿Y cómo cambia lo físico? Lo físico cambia porque cada vez que nosotros tomamos aminoácidos
es decir, proteínas, o las comemos proteínas, estas proteínas no nada más son lo que nosotros conocemos en la parte desnuda química de un aminoácido, y la secuencia de aminoácidos que normalmente nos da una proteína, que hay proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Luego están las globinas, que son enormes porque tienen cadenas enormes de aminoácidos, y luego las globulinas, que son inmensas. Entonces, a veces tienen dos cadenas, o sea, es una conformación. Traten de leer esto para que se pueda entender mejor lo que está diciendo Blavatsky. Bueno, pues nosotros nos comemos algo que tiene proteína. Esa proteína, aparte de esta forma que tiene, que cuando la comemos se va a desbaratar en ladrillos para que nosotros asimilemos los ladrillos y los podamos ubicar en nuestros propios muros para repararlos, etcétera. Pero estas proteínas no son siempre las mismas y tienen una tendencia a cambiar. Y entonces, cuando llegan proteínas que tienen una vibración diferente a la nuestra, es decir, cuando comemos carne de un animal que fue torturado físicamente, pues tiene una vibración muy densa. Y estos ladrillos, a la hora de juntarse a nuestros ladrillos, por transustanciación también van a generar una implicación o una contaminación de los ladrillos nuestros. Bueno, eso es lo que yo entiendo que está diciendo aquí cuando dice que una parte de la naturaleza es la proteína. Sin embargo, también es simplemente cambiante porque cada partícula se transforma sin cesar en función del contacto que tiene con aquello con lo que se está juntando. Es como yo interpreto este párrafo. Y este párrafo entonces nos advierte que hay que tener cuidado qué clase de proteínas nos comemos, incluidos los vegetales. Si son vegetales que son cuidados, si son consentidos por la persona que los ha puesto allí, y luego en el proceso de traslado hacia donde se hace el comercio de estas proteínas también se les ha cuidado porque la vibración de las personas que hacen este tránsito es apropiada, y luego pasa a nuestra mesa, como eran en las casas antiguas, que sale del huerto directamente a la mesa donde se va a comer. Bueno, todo eso tiene necesariamente una vibración diferente que la que sale de la nevera está enorme que puede tener un supermercado. Bueno, es lo que está diciendo aquí Blavatsky, que ahora en la actualidad esto se entiende mucho mejor que hace tantos años. Segundo párrafo. Al mismo tiempo que está en el punto más alto, en el otro está en el punto más bajo. Y mientras tanto, alternativamente se eleva y se hunde. Su naturaleza moral responsablemente se expande o se contrae, al igual que su código moral, que a la vez encarna los ideales altruistas y las aspiraciones más nobles, mientras que en el otro extremo la conciencia dominante, la voluntad es el reflejo del egoísmo, la brutalidad, la falta de fe. Eso es lo que pasa, entonces subimos y bajamos para poder conservar una idea que nos ha sido transmitida por una persona que consideramos que es una autoridad y por lo tanto no la cuestionamos y nos hacemos sumamente pasivos. Eso se llama enajenado o alienado, y el que está tratando de controlarnos es el detentador. Entonces ya como enajenados no cuestionamos, vemos las cosas son normales. Maltrato de los animales es normal porque al final pues ya se van a morir, nos va a dar la carne es importante, sin ella no podemos dejar de existir. Todos esos condicionamientos, en realidad lo que está diciendo Blavatsky es que son formas a través de las cuales la persona de una manera pasiva, sin darse cuenta, contrae su código moral al permitir ciertas cosas y lo expande al operar otro tipo de cosas. Bueno, este ya es el análisis de lo que nos había dicho. Vamos entonces a continuar con el análisis. En su constitución esencial interna, tanto la naturaleza como el hombre se encuentran unidos, ya que su esencia es idéntica. Todo crece y se desarrolla y se esfuerza hacia la perfección de los antiguos planos de la externalidad. O como bien dijo un filósofo, llegar a ser nunca. Pero en el plano final de la esencia espiritual todo es en mayúsculas y sigue siendo, y por lo tanto es inmutable. Este párrafo nos recuerda entonces que todos tenemos un rayo de lo absoluto y eso es inmutable. Pero en las siguientes versiones hacia abajo, y por eso es que estamos viviendo con tanta insistencia el Sutra del Corazón, que nos dice, bueno, llegas a un punto donde en aquello no existe nada de lo que hay aquí. Entonces, ese es en mayúscula es nuestra esencia divina. Por lo tanto, vamos a leer otra vez en su constitución esencial, en esa esencial interna, tanto la naturaleza como el hombre se encuentran unidos, porque en cada punto de la naturaleza hay
un rayo de lo esencial, de la divinidad. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es idéntica a la de ellos. Todo crece y se desarrolla y se esfuerza hacia la perfección en los antiguos planos de la externalidad. Bueno, aunque todos tenemos esos rayos, todos tenemos diferentes niveles de desarrollo de conciencia. O como dijo un filósofo, es un llegar a ser nunca, dice el filósofo. Pero en el plano final de la existencia, de la esencia espiritual, todo es, porque al final, en la parte más profunda, siempre somos lo mismo, es decir, venimos de la misma fuente. Bueno, entonces es un llegar a ser que nunca se da cuando nosotros lo desviamos hacia el intelecto. Cuando lo hacemos en la parte esencial, nos hermanamos con todo. Siguiente párrafo. Es hacia esta eterna calma que todo ser está gravitando poco a poco, casi imperceptiblemente, pero tan cierto como que el universo de estrellas y mundos se mueve hacia un punto misterioso conocido. Sin embargo, aún no identificado por la astronomía y llamado por los ocultistas el Sol espiritual central. Bueno, en el párrafo anterior nos dice entonces que los filósofos dicen llegar a ser a algo que inalcanzable, inconmensurable, no se puede medir. Bueno, y aquí nos dice, a ver, al final todo se mueve en una dirección, es hacia esa eterna calma que todo ser está gravitando poco a poco, aunque no se dé cuenta. Pero tan cierto como que el universo de estrellas y mundos, todos nos movemos hacia un punto misterioso que por supuesto que es conocido, aunque no por nosotros. Sin embargo, aún no identificado por los esfuerzos que hacemos los humanos a través de nuestros sistemas de medición, que son muy arcaicos, aún no identificado por la astronomía, pero es llamado por los ocultistas el Sol espiritual central. Acuérdense que esto es de hace 150 años, pero pues sigue siendo vigente. ¿Qué es eso del Sol espiritual central? Bueno, pues me fui al Theosophy World, el Sun Central Spiritual, así se llama, y entonces aquí habla de que es un misterio de... Y de este lado les puse un poco la traducción para que podamos hablar un poco de lo que Blavatsky está aquí comentando. Déjenme mover esto para poderlo leer. El Sol o ser espiritual central, el misterioso ser espiritual del centro de nuestro cosmos, del cual emanó el Sol físico, en las diversas religiones se le suele equiparar con Dios o la deidad suprema. Repito, ese sol del que está hablando Blavatsky, que se llama entonces sol espiritual central o ser espiritual central, es un ser, es un misterio que está supuestamente en el centro del cosmos o más allá de lo que podamos entender, si tenemos que ponernos un poco en la idea de la multidimensionalidad, es decir, hay dimensiones más interiores y profundas y dimensiones más externas. En la teoría multidimensional esto ayuda mucho. Nosotros vemos que la dimensión en la que estamos en realidad es una cáscara, porque hacia adentro, si podemos poner ese ejemplo, entonces hay una serie de dimensiones que a pesar de estar en la parte interior, en realidad son más profundas en lo que no podemos imaginar, porque para eso tendríamos entonces que generar el proceso de inversión que hace un espejo. En el proceso de inversión que hace un espejo, todo lo que hacia adentro se ve más corto en realidad es más amplio y todo lo que hacia afuera se ve más amplio en realidad es más corto. Para entrar en esa lógica que es muy compleja, nosotros podemos entonces a través de esta teoría de dimensiones o multidimensional entender lo que dice aquí Blavatsky. Entonces, en diversas religiones se les suele comparar con el Dios, la deidad suprema, que está en el centro, por lo tanto, en la mayor profundidad que existe desde el punto de vista de espejo. O sea, no la podemos entender. Solo la podríamos entender a través de entender lo que es un espejo donde todo se voltea. No en el sentido del reflejo del espejo, sino de donde todo es al revés. Bueno, en los escritos de Blavatsky, la expresión de sol espiritual central, acuérdense que este es un artículo que se está publicando en el Theosophical Words, y este es que los articulistas de ahí son de la Sociedad Teosófica. Bueno, dicen los escritos de Blavatsky, la expresión de sol espiritual central o sol invisible se utiliza en tres sentidos, dice el que escribió esto. Como objeto astronómico de la Vía Láctea, es decir, la forma más física posible, como el Dios o deidad suprema como ser divino dentro de los seres humanos, que es la parte que nos interesa. Bueno, como un Dios o como la deidad suprema dentro de un ser humano. Es decir, como la parte astronómica de la Vía Láctea, como un Dios o como la deidad interna. Bueno, astronómicamente se encuentra fuera del sistema solar. Blavatsky sugiere que puede equipararse con el cuerpo central de la Vía Láctea, que a su vez forma parte del cuerpo central del universo, que a su vez forma parte de la parte central del multiverso.
En un punto invisible y misterioso, el centro de atracción siempre oculto de nuestro Sol y sistema, es decir, en la versión sistema solar del cosmos con C, esto, aunque está hermanado con todo lo demás, lo va a analizar en este sentido, que es el sentido en el que más contacto tenemos nosotros. Es un punto invisible y misterioso del centro de atracción siempre oculto de nuestro Sol y sistema. Aquí viene Secret Doctrine, siempre se debe hacer doctrina secreta al revés, bueno, porque está en inglés, y viene el tomo 2, 240. Aún se encuentra en un estado laya, o de un punto, o neutral, pero actúa como un centro de vida que atrae y emite constantemente. Bueno, la misma cita de Doctrina Secreta 2, 240. Como ser espiritual representa la concepción más elevada de la deidad o Dios que podemos tener los seres humanos como poseedores, entre comillas, lo que significa poseedores de un rayo de lo absoluto. Los antiguos lo equiparaban con el Iao o el Abraxas. Es el Parabrahman de los hindúes. Entre los cabalistas es el Ein Sof. También es el punto central de la estrella de 6 puntas. Irradia 7 rayos. Las 3 caras cabalísticas, que son las 3 luces y las 3 vidas de Ein Sof, el Parabrahman de los occidentales, también llamado el Sol central invisible. El universo es su espíritu, alma y cuerpo, sus 3 emanaciones, o su espíritu y cuerpo para el entorno budista. Esta naturaleza trina, la puramente espiritual y puramente material, la naturaleza media o materia imponderable de la cual se compone el alma lateral astral del hombre, está representada por el triángulo equilátero cuyos 3 lados son iguales, porque estos 3 principios se difunden por todo el universo en proporciones iguales. Y la única ley, en mayúsculas, de la naturaleza es el equilibrio perfecto. Por eso son eternos y coexistentes. Juliano el Apóstata habló del Sol central en sus 3 aspectos. El primero como causa universal de todo, es el punto inimaginable, incomprensible, de donde surge todo. Lo segundo, la inteligencia suprema. Y el tercero como el Sol visible. Es que otra vez, como hacemos nosotros aquí normalmente la invocación del Gayatri Mantra, de ese disco dorado de luz visible, bueno, es el Sol visible, pero hacia atrás o hacia adentro de ese Sol, pues hay un montón de capas como también dentro de nosotros. Este Sol central es el logos que se manifiesta a través del Sol físico. El término Sol espiritual se usa a veces con un tercer sentido para referirse al ser interior, al espíritu divino que reside en nosotros, o el Atman. Está simbolizado por el nuevo renacimiento, segundo nacimiento al que aludía San Pablo. Bueno, entonces es lo que está diciendo Blavatsky. Vamos a irnos hacia atrás para verificar. Bueno, dice Blavatsky, eso ya lo vimos en su constitución esencial interna, tanto la naturaleza como el hombre se encuentran unidos, ya que su esencia es idéntica. Todo crece y se desarrolla y se esfuerza hacia la perfección en los antiguos planos de la externalidad, como bien dijo un filósofo. Desde el punto de vista del pensamiento, tiene un tope. Desde el punto de vista de la realidad, no. En el plano final, la esencia espiritual es el todo, es y sigue siendo, ¿no? Y por lo tanto es inmutable. Es así esa eterna calma, esa del centro, que todo ser está gravitando poco a poco, aunque no nos demos cuenta. Pero tan cierto como que el universo de estrellas y mundos se mueve hacia ese punto misterioso conocido, sin embargo, aún no identificado por la astronomía, llamado por los ocultistas, ¿hacia dónde vamos? Hacia el sol espiritual central. Bueno, y pedí unas imágenes, estas sí fueron un poco difíciles de conseguir. Le dije a la inteligencia artificial, pues toda esta, y puse ahí un poco de Beltrán Anglada, de Blavatsky, de lo que comentan los maestros. Bueno, hice una ensalada allí y entonces me dio esta imagen. Y dice el sol espiritual central, según Blavatsky, principalmente, entonces proyecta sobre los 7 soles. Y aquí está lo que sería el equivalente comportamental en la porción de la dimensión más superficial, que es la que todos habitamos, en forma de conceptos. Y tenemos entonces la voluntad, el Sat, tenemos a Buddhi, Manas, Kama, Rupa, centro inmutable de donde emana todo, y del otro lado tenemos sabiduría y actividad. Más hacia adentro tenemos el uno en este círculo, y más hacia adentro la luz sin origen. Y más hacia adentro, entonces la luz en forma de cruz, en donde salen los famosos 7 planos. Y luego están los 7 soles, y así me dio esta primera imagen. La podemos estudiar y analizar porque es muy interesante. Hay algunas de los alquimistas, algunas imágenes pues, similares a esta imagen, por ahí desde el siglo XIV hasta el siglo XVII. Hay algunos dibujos muy interesantes.
que tenían algunos alquimistas en donde hacían una imagen similar a esta. Vamos a verlo ya de esta manera. Dice, entonces tenemos el sol espiritual central, según Blavatsky, tenemos el Parabrahman, lo inmanifestado y la realidad absoluta en esa dimensión. Vean aquí cómo nos presenta las dimensiones, como gajos, pero en un movimiento que no es recto, sino es un movimiento circular. De este lado tenemos los 7 soles, centros de conciencia y vida en el cosmos, y del otro tenemos lo inmanifestado y lo manifestado, la emanación del mismo centro divino. Todo parte de ahí. En este ejemplo que pone la inteligencia artificial, entonces tenemos en el centro el uno, la luz sin origen, la fuente de toda vida y conciencia. Y de ahí emana hacia arriba, o sea, la parte que vemos ahí, Adi, Anupada, que ya sabemos después, que son diferentes dimensiones, la dimensión ádica, la dimensión anupádica y luego la dimensión átmica, de donde nosotros tenemos la porción inferior, que es la que, con la que compartimos hacia nuestro buddhi, y de nuestro buddhi, donde arranca el alma hacia abajo hasta llegar a la parte física. Todo eso lo podemos entender, pero lo que estamos viendo es si este esquema nos facilita o no el poder entender esto en una percepción visual. Obviamente es siempre incompleta, pero bueno, pues vamos a ver el esfuerzo que se hizo para poder generar esta imagen. De este lado tenemos el primer sol, voluntad espiritual. Primer sol, la voluntad. La voluntad de este centro para que ocurran cosas. Luego el segundo sol, la sabiduría espiritual. Tercer sol, la actividad creadora. Cuarto sol, la armonía y la belleza. Quinto sol, el conocimiento superior. Sexto sol, de evolución cósmica. Séptimo sol, el orden radiante. Entonces nos lo pone así, los saltos, para que sean saltos cuánticos, nos los pone con una curva y con dos colores, azul y violeta, que ya sabemos que son colores de la gama vibracional más elevada que conocemos. Luego en el Sol nos pone la radiantez, que está asociada a rayos que salen por todos lados. Y luego hacia afuera de este círculo nos pone, en este centro emanan los 7 planos de los 7 principios, los 7 globos y todo lo que existe en su naturaleza septenaria. Luego tenemos el Logos Solaris, la inteligencia divina que anima el cosmos, y de este lado todo lo que existe en él y por él y para él, y cómo a él regresa, todo vuelve de alguna manera. Bueno, este esquema también lo podemos estudiar. Hay que quitarle demasiadas descripciones para que las descripciones se ajusten solamente a lo más profundo de la enseñanza que se nos ha revelado, y aún así nos queda un gap, es decir, una distancia entre lo uno y las primeras manifestaciones de lo que se nos está revelado, pero seguramente aquí hay muchísimas más cosas. Bueno, pasamos a lo que sigue. Y luego, pues un gran divulgador en castellano es este señor Vicente Beltrán Anglada. Y también, como él ha hablado de pues casi todo, que por cierto, ahí en Arjona, en Barcelona, tienen muchísimo material de Vicente Beltrán Anglada, que es un valenciano fuera de serie. En su capacidad que tiene de divulgación, puede tener sus fallos, que también he escuchado todo, pero al final hace un trabajo magnífico. Vamos a ver lo que dice Vicente. Él viene en forma de preguntas. Entonces le dicen, Vicente, todo forma parte de ese sol, por lo tanto no se puede decir que un satélite que forma parte de un planeta, porque al final todos formamos parte de aquello. Todos son cuerpos y hay 115 astros dentro de nuestro sistema solar. Conocemos los 7 sagrados, los planetas, los 3 no sagrados y luego los que están por aparecer. 7 planetas que son Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son los planetas sagrados. Luego hay 3 planetas no sagrados, que son Marte, Plutón y la Tierra. Y hay 2 planetas para hacer un total de 12 que une lo que nuestra relación con las constelaciones del zodiaco, que estarían en proceso de surgimiento en los éteres y son la materia etérica y están tratando de aparecer. To- Todos estos, y aquí lo dice muy cortito, pero en realidad esto ya en la enseñanza viene como muy explicado. Todo esto más los asteroides, más los satélites de cada planeta, más los pequeños cuerpos que hay por ahí, que son infinitesimales con la proyección que tenemos de las medidas cósmicas, y todos tienen una importancia capital cuando se hace un horóscopo de una persona. Bueno, esa es la primera parte. Y de este lado le pregunto, ya contesta Vicente, que ya ha explicado todo esto, y dice, lo importante que nos debemos preguntar es cómo cooperar con la jerarquía. Porque el místico es puramente místico y se apoya siempre en el corazón, y el ocultista se apoya en la mente. El místico en el corazón y el ocultista en la mente, dice Beltrán Anglada. Pero cuando se trata de colaborar estrechamente con los planes del Sanat Kumara, ya no hablo de la jerarquía del Sanat Kumara,
hay que establecer una relación entre el corazón y la mente. Significa que el camino del místico y el camino del esoterista deben de encontrarse en un punto, porque no pueden seguir solos en un extremo. Porque sea como sea, el ocultista y el místico están creando una polaridad dentro del propio esoterismo. Están creando una polaridad. Cada vez que nosotros nos vamos a un extremo, generamos una polaridad. Por eso el camino medio, en su versión más profunda, habla precisamente de evitar los contrarios que se generan a través de la polaridad, pero ese es otro tema. Entonces, si el corazón y la mente, si Buda y Cristo se dan un abrazo y ellos lo están dando en el hombre que les imiten sus relaciones sociales y lo que aparentemente es una paradoja, porque piense con el corazón y sienta con la mente puede sonar una paradoja. Todo esto que escribe Vicente es antes a todo lo moderno que hay de inteligencia emocional, que además no sigue necesariamente esta vertiente que se está explicando, pero es una vertiente más psicológica. Pero bueno, por lo menos es una de, de- de dientes para afuera, o al menos en su último pelaje parece que tiene cierta relación. Entonces, esto significa que hemos programado o hemos progresado a un punto. Este punto es el punto decisivo para quebrantar el círculo individual y alcanzar la iniciación, porque no se puede colaborar con los planes del Sanat Kumara si no se tiene en cuenta este silencio mental, porque eso es lo que permite la inspiración. Es decir, no podemos cosificar la imaginación. Lo que tenemos que hacer es fluir con lo que hay y convertirlo en una percepción. Cuando no lo cosificamos poniéndole nombre y apellido y simplemente observamos, nosotros tenemos entonces, vía la inspiración, somos partícipes de percibir esa totalidad. Pero si cosificamos, nos jala entonces el polo intelectual y jalándonos hacia abajo no podemos tener ya la revelación y por lo tanto tampoco la contemplación. Para la contemplación tenemos que trascender lo que aquí está comentando Vicente. Podemos poseer los grandes conocimientos, pero que los conocimientos no podemos negarlos. Lo que debemos es negar la mente como especulación, porque la mente especulativa siempre tiende a disecar la verdad, la diseca, es decir, primero la mata y luego la diseca. Y la verdad no puede ser disecada, no puede ser cristalizada, es decir, inmovilizada, no puede ser condicionada. Por eso es la cosificación. En tanto que cuando tú estás siguiendo atentamente cualquier hecho, no lo fijes en tu mente, sino que lo dejes pasar. Lo estás solamente observando, percibiendo. No es lo mismo observar el pensamiento que utilizar al pensamiento para hacer una idea. Otra vez lo mismo que estaba yo tratando de explicar. Para crear una serie de pensamientos o condiciones mentales o de cualidades mentales, como dice Madame Blavatsky. Entonces es como si el individuo tiene tal absoluto control de sí mismo sin pretenderlo, porque no ha pensado, solamente ha percibido, observado, se le ha revelado y ha contemplado. Y todos queremos eso. Pero si lo hacemos de la otra manera, no llegamos a eso. Y aquí lo estamos demostrando, podemos demostrarlo. Y cuando está en este estado, utiliza la mente simplemente como un instrumento de su voluntad. Y no es la mente la serie de todos sus problemas kármicos sobre qué es lo que sucede. Y no podemos servir al maestro íntegramente si en la mente hay problemas. Y si hay problemas kármicos, porque el maestro te dirá, primero arregla tus temas y luego hablamos. ¿Es verdad o no es verdad? Porque no podemos tener una persona con problemas que quiera ayudar a otra que tiene problemas. Son dos problemas. Un cojo no puede ayudar a otro cojo. Tiene que ser una persona que tenga las dos piernas muy bien estructuradas. Bueno, después de esta explicación, pues regresamos acá y vemos entonces en el primer sol la voluntad espiritual. Al final de cuentas, como no nos puede dar profundidad la imagen bidimensional, podemos imaginar, suponiendo que estamos viendo esto tridimensionalmente, que primero tenemos el uno en el punto más profundo, si estamos viendo de aquí hacia allá, o si nos atrevemos a ver las cosas como lo ve el uno, pues el uno estaría hasta acá. Y entonces, unos milímetros hacia allá, tenemos a Adi, la primera radiación divina, luego tendríamos al primer sol, que es la voluntad espiritual, y luego poco a poco esto se va alejando, aunque sigue estando todavía en un plano demasiado elevado para nosotros, hasta llegar entonces a los planos siguientes. Es lo que está tratando de explicar entonces este Beltrán Anglada.
Bueno, continuamos con la información que nos da Blavatsky para poder entender lo que en el capítulo anterior o precedente ha explicado. Hasta ahora, dice Blavatsky, se observó en casi todas las épocas históricas que hay un amplio intervalo, casi un abismo, fíjense, dice amplio intervalo, casi un abismo entre la práctica y la perfección ideal, entre práctica y perfección ideal. Sin embargo, de vez en cuando aparecieron en la Tierra algunos grandes personajes y enseñaron a la humanidad a mirar más allá del velo de la ilusión. Otra vez, el Sutra del Corazón. El hombre se enteró de que el abismo no era intransitable, que es el lugar donde la humanidad, a través de su carrera más alta y espiritual, llena cada vez más el gran hueco de ese espacio con cada ciclo por venir, porque cada hombre, como una unidad, tiene en su poder el añadir su esfuerzo para llenarlo. Esta es otra vez la ley de la evolución. Así lo explica Blavatsky este párrafo ya es otra vez de Blavatsky. Vamos a ver con calma entonces el tema del abismo. Hay una psicoanalista muy buena, tiene un libro, no sé si esté traducido al español, ¿no? Se llama Necessary Losses, que es así, algo así como pérdidas necesarias. Pérdidas necesarias, cosas que tenemos que dejar para avanzar, son pérdidas necesarias. Y habla del abismo. Por ahí en uno de los capítulos está hablando entonces de los abismos, es como aquí lo está narrando Blavatsky, y cómo se puede transitar a través de los abismos para llegar al plano que sigue, porque se supone que estamos en un proceso de evolución. Quien quiera ver de una manera psicoanalítica el mismo asunto puede leer a Judith Bjorst. Judith Bjorst con Necessary Luces, porque puede ayudarnos un poco a entender esta parte. Siguiente párrafo en verde. Sí, todavía hay hombres que a pesar de la presente condición caótica del mundo moral y los escombros de los mejores ideales humanos, escombros, aún persisten en creer y enseñar que ahora la perfección humana ideal no es un sueño, se puede, sino una ley de la naturaleza divina que tarde o temprano tendremos todos que cumplir. Y que teniendo la humanidad que esperar aún millones de años, aún tiene que algún día llegará a él y convertirse en una raza de Dios. Esta parte es bellísima, inspiradora e importante, pero nos te dice aquí cosas muy fuertes. Dice, sí, todavía hay hombres que a pesar de la presente condición caótica del mundo moral, primera idea, el mundo moral está en caos. Y los mejores ideales humanos que vienen desde la antigüedad en escombros. O sea, en ruinas, pero pues todavía está un poco de lo que fue. Es decir, se puede reconstruir, recomponer, arreglar. ¿Mm? Aún persisten en creer y enseñar que ahora la perfección humana ideal no es un sueño, sino una ley de naturaleza divina. Y que teniendo la humanidad que esperar aún millones de años, aún tiene que algún día llegará a él y convertirse en una raza de dioses. Lo que sabemos ya en el tema de las razas, etc. Mientras tanto, el ascenso y la caída periódica del carácter humano en los planos externos se lleva a cabo ahora, como lo hacía antes, y la percepción promedio normal del hombre es demasiado débil. La percepción promedio del hombre cuando hace meditación, cuando trata de entrar en este canal, es demasiado débil, no débil, demasiado débil, para ver que ambos procesos se producen cada vez en un plano más alto que el anterior. No nos damos cuenta, porque tenemos que ajustar y madurar nuestra percepción. Pero como tales cambios no siempre son la obra de los siglos, porque los cambios a menudo extremos, son hechos por fuerza de acción rápida, por ejemplo, las guerras, especulaciones, epidemias, devastaciones, hambrunas, etcétera. Por lo tanto, las masas ciegas imaginan que el hombre alguna vez fue, es y será él mismo. A nuestros ojos, dice Blavatsky, la humanidad es como nuestro globo, aparentemente estacionario. Y sin embargo, ambos se mueven en el espejo y el tiempo. En el espejo nos da la clave esta de la reflexibilidad inversa. Todo se mueve en el espejo y el tiempo con una velocidad igual. Los últimos eran los primeros, o todas esas frases que existen son de este espejo reflexional. El tiempo con una velocidad igual alrededor de sí mismos y hacia adelante. Por otra parte, dice Blavatsky, en cualquier final de su evolución, desde el nacimiento de su conciencia, de hecho el hombre fue y sigue siendo el vehículo de un espíritu dual en él. Y dentro de esa dualidad está, por lo menos en el caos moral, el bien y el mal. Al igual que las hermanas gemelas del gran poema póstumo de Víctor Hugo,
El fin de Satán, así se llama este poema póstumo. La progenie de la luz y de la oscuridad, así se llama el poema que cita Blavatsky. El ángel Libertad y el ángel Isis Lilith tienen elegido al hombre como su morada en la tierra y estos están en lucha eterna en él. Es decir, son porciones interiores en nosotros que están en una lucha permanente con nosotros. Y al estar en una lucha permanente con nosotros, son formadoras del caos moral. Bueno, de este lado tenemos entonces El fin de Satán, que es el libro de Víctor Hugo. Ahí está Víctor Hugo en una de sus imágenes cuando ya estaba muy mayor, cuando escribe esto, porque es un poema póstumo largo. Dice, las iglesias le dicen al mundo que el hombre nace en pecado. Aquí se va Blavatsky a ver de dónde viene este caos. Entonces las iglesias le dicen al mundo que el hombre nace del pecado. Y Juan en la primera epístola agrega que el que comete pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Bueno, los que todavía creen en la fábula de la costilla y la manzana y en el ángel rebelde de Satanás, creen como una cuestión de rutina en un diablo personal, como un contraste personal en una religión dualista a un Dios personal. La formación dentro de esta ideología de cualquier antípoda genera necesariamente un origen similar por la teoría pendular. Es decir, nosotros tenemos un punto central que puede ser 4, si nos movemos al 7, automáticamente generamos la antípoda, que es el 1. Es decir, la otra parte corrediza del propio péndulo, cuando se mueva hacia allá. Entonces, en la rutina dice que generamos un Dios personal, pues automáticamente se genera un mal personalizado. Lo está explicando de esa manera que creo que es una manera que ayuda un poco para poder entender lo que está tratando aquí de decirnos este Blavatsky. Nosotros los teósofos en la Escuela del Este no creemos en ninguno de ellos. Sin embargo, vamos tal vez más allá de la letra muerta de la Biblia. Vamos a tratar de ver más allá de la letra muerta de la Biblia para poder entenderlo. Es decir, no lo vamos a ver en la literalidad, sino en los primeros niveles del simbolismo. ¿Por qué decimos que mientras que como entidades extracósmicas no hay ni Dios ni demonio, pero sin embargo que ambos existen? Entonces dice, bueno, vamos a ver esta paradoja. Por un lado se dice entonces que de manera individualizada o antropomorfizada no existe ni Dios ni demonio, pero sin embargo ambos existen. Es decir, como entidades extracósmicas, no hay ni Dios ni demonio, extracósmicas, no hay ni Dios ni demonio, sin embargo que ambos existen. Bueno, y añadimos que ambos habitan en la tierra en el hombre, siendo en verdad el hombre mismo, como un ser físico, el diablo, el verdadero vehículo de la maldad, como una entidad espiritual, Dios o el bien, también como una entidad espiritual del lado del bien. Por lo tanto, decir a la humanidad, tú tienes el diablo, es como pronunciar una verdad metafísica, como al decir a todos los hombres, ¿no sabéis que Dios mora en vosotros? Ambas son ciertas, pero estamos en el punto de inflexión del gran ciclo social y es el último hecho en el que tiene la sartén por el mango en la actualidad. Aquí pedí otra vez a la inteligencia artificial una bonita imagen de este tema. Creo que quedó un poco oscura, pero aquí está una persona sometida a estas dos versiones o posibilidades de la realidad. Entonces, la mente racional, que es capaz de analizar las posibilidades, sin darse cuenta, tiene prejuicios, condicionamientos, tendencias inconscientes para orientarse en un lugar y a otro y para componer lo que está viendo o deformarlo para hacerlo más apetecible. Todo lo que entonces son los eufemismos. Y de lado tenemos de atrás toda la parte de la ciencia del engaño por la maldad interior como una energía, y del otro lado toda la parte superior que siempre es una posibilidad, donde está la paz duradera, el amor verdadero, el propósito y la luz. Y ese es el dilema en cada elección que tiene que definirse a través del alma, desde las partes superiores del alma o las partes intermedias o inferiores. La imagen es muy bonita, pero aquí queda un poco oscura, pero tiene que ver un poco con lo que aquí con lo que aquí se está comentando. Bueno, pues estos son los análisis que va haciendo Blavatsky del contenido de lo que ya estuvo hablando en todo el capítulo largo que hemos estado analizando. Entonces, vamos a ver otra vez la parte desde el principio para entenderse, porque decimos que mientras que como entidades extracósmicas, no hay ni Dios ni demonio, pero sin embargo ambos existen. A ver, existen acá, pero no allá. Bueno, y añadimos que ambos habitan en la tierra en el hombre, siendo en verdad el hombre mismo como un ser físico, el diablo, el verdadero vehículo de la maldad, y como una entidad espiritual, Dios.
como un verdadero vehículo del bien. Por lo tanto, decir a la humanidad, tú tienes el diablo, es como pronunciar una verdad metafísica, como al decir a todos los hombres, ¿no sabéis que Dios mora en vosotros? Bueno, ambas son ciertas, pero si Dios mora en nosotros, automáticamente ya estamos en un proceso de desantropoformización, porque estamos hablando de una energía que tenemos y a la que podemos tener acceso si nosotros lo deseamos, si buscamos la forma, siempre que renunciemos a la cosificación que viene de la mente racional y nosotros nos abramos al discernimiento primario y secundario que ya va en los planos más elevados. Pero estamos en el punto de inflexión del gran ciclo social. Bueno. Vamos a continuar otra vez, perdón, un momentito. Bueno, aquí viene la famosa obra esta de la que está hablando Blavatsky, que se llama de Víctor Hugo, El fin de Satán, la pluma de Satán. La pluma del arcángel del mal suspendida al borde del precipicio irradia un extraño fulgor. Aquí les puse una síntesis porque por alguna razón lo cita Blavatsky y es muy bonita. Obviamente es muy larga, no vamos a verla toda, pero vamos a ver una parte. Déjenme ver si les puse dos, les puse nada más una, pero nos va a llevar un rato porque quiero analizar esto con mucho cuidado. Después de esto nos van a faltar, vamos a ver las para... Ah, viene aquí lo del apóstol, viene de San Pablo. No podemos pagar. No sé si hay sonido, ¿no? Pero es cuando escribió los temas del amor y hay una inspiración. Sí, no nos va a dar tiempo de verlo, lo vamos a ver la próxima sesión. No sé si se escucha o no, pero ya me lo dirán ahora dentro de un momento. Déjenme hacerme para atrás. Entonces vamos a quedarnos aquí en este slide y voy a dejar aquí para poder empezar.